Acompáñeme a conocer el auge y declive de la ciudad de los dioses en el centro de México, Teotihuacán. Una metrópolis de grandes proporciones que prosperó durante siglos y se abandonó misteriosamente. ¿Quién construyó Teotihuacán? ¿Qué le ocurrió a su pueblo? Para descubrirlo, sobrevolaré las ruinas. Jugaré a uno de los deportes más antiguos del mundo. Haré herramientas cortantes con vidrio volcánico y conoceré a un hombre cuyos huesos se convierten en mi ventana al pasado. Buscamos respuestas a uno de los grandes enigmas de la historia. Estamos desenterrando la verdad y llegamos muy lejos para conseguirlo. La ciudad de los dioses. Estas son las ruinas de Teotihuacán. Antiguamente fue un floreciente centro cultural. Algunos creen que fue la primera gran ciudad del hemisferio occidental, pero tras siglos de dominio fue abandonada de repente. Sus habitantes no nos dejaron documentos legibles que explicaran por qué, solo sus monumentos, su arte y sus tumbas. Soy Josh Bernstein y he venido al centro de México a investigar el destino de este pueblo. Y no hay mejor lugar para empezar que las ruinas de la propia ciudad. Las pirámides dominan el horizonte. Hoy 3 de ellas siguen en pie, pero en el pasado hubo hasta 200 más pequeñas por toda la ciudad, a pocos metros unas de otras. La construcción comenzó en el siglo I después de Cristo. En su apogeo, hacia el 450 después de Cristo, casi 150.000 personas vivían allí, en complejos destinados a viviendas. La ciudad se extendía a lo largo de 20 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en una de las más grandes del mundo antiguo. Pero en el 550 después de Cristo, la ciudad fue abandonada. Repentinamente, sin dejar rastro alguno que explicara lo que ocurrió. Teotihuacán está situada a unos 50 kilómetros de la actual Ciudad de México. Es fácil confundir a los teotihuacanos con los mayas o los aztecas. Pero los mayas, que vivieron a cientos de kilómetros de distancia, eran cultural y étnicamente diferentes a los teotihuacanos. Por otro lado, puede que los aztecas descendieran de estos. Fueron ellos los que descubrieron las ruinas de la ciudad 700 años después de su abandono. La majestuosidad de las ruinas les impresionó tan profundamente que la inmortalizaron en sus leyendas. Llamaron a esta ciudad monumental Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Hoy es el lugar arqueológico más visitado de México, pero sigue siendo uno de los menos comprendidos. ¿Quién construyó Teotihuacán? He venido al museo con el Dr. Mike Spence. Ha dirigido numerosas excavaciones en la zona. Su especialidad es analizar restos humanos. Mike me presenta a algunos de los primeros habitantes, o al menos lo que queda de ellos. Este tipo de pistas le han permitido conocer mejor la ciudad y a su gente. Este descubrimiento revolucionó nuestra visión de Teotihuacán. Creíamos que había sido una ciudad pacífica, pero cuando encontramos todo esto, nos dimos cuenta de que tenía un lado más siniestro. Estos individuos eran soldados. ¿Cómo sabes que eran soldados? Llevaban collares de hueso y debajo, colgando, una serie de réplicas de mandíbulas humanas. ¿Son réplicas hechas por el museo o los enterraban con ellos? Los enterraron con réplicas. ¿De verdad? Las réplicas simbolizaban o representaban sus habilidades en la guerra. Así que cada mandíbula representaba a cada una de las personas que habían matado. Eso creemos.
A juzgar por el número de mandíbulas, podemos decir que eran soldados de élite. Pero un examen más exhaustivo de sus restos podría contarme mucho más sobre ellos y su civilización. Mike me lleva a un almacén abarrotado de restos antiguos encontrados en la zona. ¿Es esto? Hay más en otros pasillos. ¿Tienes un par del 42? Vamos a la caza de un tesoro. Aquí hay otro. Y de los huesos de un hombre que vivió aquí hace 2000 años. Me llevo este. Es una gran fuente de información. Este es un macabro regalo de Navidad. Puedes cogerlo. Hay que ponerle algo. Coge eso. Es el fémur. Y el otro fémur. Eres mío. Y la tibia. Muy bien. Toma. Colocamos los huesos como suponemos que fue enterrado. Pero no fue así como se encontraron. Mueve un poco este. Y este así. Como si flexionara las piernas. Así estaban las piernas, juntas y dobladas. Su posición curvada nos dice que estaba atado por los pies. Y eso no es todo. Ahora las muñecas habrían estado así, pero por debajo de la pelvis. Por detrás. Así, en esta posición. Eso es, un poco más arriba. Entonces, ¿la causa de la muerte cuál fue? Probablemente fue enterrado vivo. Enterrado vivo, junto con otros 200 jóvenes sanos sacrificados en una misma ceremonia macabra. ¿Quiénes fueron estas víctimas? Afortunadamente, los huesos y los dientes almacenan rastros químicos de isótopos de oxígeno. Estos actúan como marcadores geográficos que nos permiten descubrir más sobre este pueblo. Casi todo el oxígeno que conforma los dientes y los huesos proviene del agua que bebemos. Los isótopos de oxígeno en los huesos cambian cuando una persona se muda de un lugar a otro. Analizando estos isótopos, los científicos pueden determinar dónde vivió antes de morir. El hueso nos dice que este hombre vivió unos años en Teotihuacán antes de ser sacrificado. Por otra parte, los isótopos de oxígeno en los dientes no cambian con el tiempo. Quedan impresos en ellos por el agua que bebemos en la infancia cuando se están formando. Comparando esos isótopos con los del agua de varios lugares, Mike puede asegurar que este soldado no nació aquí. Los isótopos de los dientes indican que pasó su infancia en otro lugar, no en Teotihuacán, ni siquiera cerca. ¿A qué distancia? Podría haber sido en Guatemala, a 1000 kilómetros o más de aquí. O en Michoacán, a 300 kilómetros. Nació muy lejos, probablemente en las tierras altas de Guatemala. Llegó a Teotihuacán, se hizo soldado, sirvió unos años y fue sacrificado. Las otras víctimas tienen una historia similar. La mayoría nacieron en otros lugares y se mudaron a Teotihuacán al final de su vida. Esto sugiere que los gobernantes reclutaron a gente de diversas regiones de Mesoamérica antes de sacrificarlos en el altar del Estado. ¿No es esto un testamento del poder de Teotihuacán? Esta ciudad tuvo un gran atractivo. Nos dice que fue la principal ciudad de Mesoamérica. Teotihuacán era un lugar especial. Era más que especial. Bastante más. No era una ciudad normal, ni siquiera una extraordinaria. Era única. Fue la ciudad donde empezó todo, donde se formó el universo presente, donde los dioses se sacrificaban para hacer al hombre. A los soldados se les pedía algo más que arriesgar sus vidas en el campo de batalla. El Estado incluso les exigía el máximo sacrificio en tiempos de paz. ¿Quién ordenó la muerte de esta gente? ¿Cómo lograron atraer a tantos inmigrantes para que dieran su vida por él?
Estoy intentando descubrir quién construyó la ciudad de los dioses. He examinado huesos de sus habitantes y he encontrado macabras pruebas de sacrificios. Ahora voy a ver sus monumentos para saber más sobre la ciudad. El tamaño y la magnificencia de Teotihuacán han dejado perplejos a arqueólogos y científicos. La arquitectura y su organización sugieren una fuerte autoridad central. Le he pedido a Linda Manzanilla, una destacada arqueóloga, que me cuente más sobre el diseño de la ciudad. ¿Cuándo se asentó la gente aquí? Tenemos rastros de pueblos en la parte meridional del valle, alrededor del 400 a.C., pero el principio de la construcción es hacia el 80 después de Cristo. Creemos que un grupo selecto planeó la ciudad como un modelo del cosmos mesoamericano. ¿La ciudad estuvo siempre diseñada para ser algo importante? Sí, parece que fue planificada así desde el principio. Aprendo que la élite visionaria responsable de las primeras fases de la construcción trazó esta ciudad con tal detalle que sigue siendo uno de los ejemplos más importantes de planificación urbanística de la historia humana. Para hacerme una idea de la escala real de la ciudad, Linda me propone verla desde otra perspectiva. Bien, vámonos. Para llegar a la ciudad antigua de Teotihuacán desde aquí, tengo que sobrevolar la moderna. ¿Por el aire? Sí. El capitán me ha dicho que si volamos bajo, el viento nos llevará directamente a las pirámides. Si volamos alto, volveremos por donde hemos venido. La dirección del viento cambia con la altura. Salude con la mano. Buenos días. Hoy, en el municipio de Teotihuacán, viven unas 45.000 personas. Me siento un poco mirón. Ni siquiera un tercio de los que vivieron aquí hace 2000 años. Pero la ciudad moderna está trazada de un modo mucho más caprichoso que la antigua. Me impresionó el tamaño de la ciudad desde el suelo, pero desde el aire lo que veo es un testimonio de la complejidad y sofisticación del pueblo que diseñó y construyó esta ciudad. Gracias a Linda ahora sé que los arquitectos de Teotihuacán tenían algo muy preciso en mente cuando trazaron la ciudad. Tenemos la calzada de los muertos que discurre de norte a sur. En este extremo lo que llamamos hoy pirámide de la luna. No sabemos cómo la llamaron entonces. Y ahí en el lado este la pirámide del sol. Ahí vemos la avenida. Imagine una línea desde la pirámide del sol hacia el oeste cruzando la calzada de los muertos que va de norte a sur. Con este cuadrángulo creen los arquitectos que se diseñó la ciudad según el plan general. Pero hay mucho más que ver en esta cuadrícula. Aparentemente, cada muro de cada calle en dirección norte-sur está orientado igual. Todos están levemente desviados del norte, angulados a 15 grados 25 minutos este. La importancia de esta orientación sigue siendo un misterio. Desde aquí arriba se ve que en este lugar no hay nada accidental ni dejado al azar. Todo fue diseñado con un propósito. Es como si los gobernantes quisieran que sus pirámides compitieran con las montañas circundantes. La escala y tamaño de las pirámides era un modo de asegurar que la élite era tan poderosa que podía rivalizar con los propios dioses. ¿Qué más sabemos sobre estos gobernantes y su ciudad imperial? Vuelvo a reunirme con Linda Manzanilla, que quiere llevarme a un lugar de acceso no permitido a la mayoría. Tienes que ponerte esto. Es un túnel que serpentea hacia el centro de la pirámide. Es como la entrada al inframundo. ¡Qué divertido! Linda me lleva bajo la pirámide del Sol, una de las más grandes del mundo. Tiene la altura de un edificio de 20 plantas y en su interior hay 3 millones de toneladas cúbicas de escombros. ¿Esta es la entrada? No, ese es un túnel hecho por los arqueólogos. Nosotros entramos por aquí. El túnel es el único construido en la antigüedad descubierto hasta ahora. Pero Linda cree que puede haber otros ocultos y quiere enseñarme cómo intentan encontrarlos y por qué pueden ser importantes. Allá vamos.
Nos adentramos en el túnel provistos de cascos. Linda cree que este pozo se abrió retirando del suelo rocas volcánicas sueltas. El serpenteante túnel desciende durante 90 metros. Es estrecho y húmedo. Y tengo la sensación de ir bajando hasta el centro de una pirámide. Con los siglos, este túnel ha sido saqueado en múltiples ocasiones. Del interior original solo quedan unos cuantos canales de piedra que recogían el agua que goteaba del techo. El descubrimiento de un túnel oculto o una cámara sería una gran recompensa para los arqueólogos. Albergaría tesoros secretos que ofrecerían pistas sobre algunos de los misterios de la ciudad. Empieza a ser difícil respirar. Para penetrar en los secretos ocultos de la pirámide, los científicos usan las más modernas herramientas. Hay algo enorme y blanco en el centro. Sí, es un detector de muones. Es un instrumento que estamos usando para ver si hay cámaras que los arqueólogos desconozcamos. ¿Un detector de muones? Detector de muones, sí. Vaya. El detector de muones es como una enorme máquina de rayos X. Busca muones, partículas subatómicas. Al igual que los rayos X dentales encuentran cavidades en los dientes, el detector de muones encuentra cavidades en la pirámide. La mayoría de los muones son absorbidos por la masa de la pirámide y no alcanzan el detector. Pero en los puntos donde hay huecos o cámaras, pasan más muones a la máquina, donde quedan registrados. El túnel termina aquí, en 4 cámaras, que Linda dice que pueden haber representado los 4 cuadrantes de la ciudad. ¿Quién sabe qué pistas pudo haber en estas cámaras antes de ser saqueadas? Con suerte, el detector de muones ayudará a mejorar nuestro conocimiento, pero tardará al menos otro año en sus mediciones para indicar si hay alguna cámara oculta. Y hasta entonces, dejaremos que actúe. En busca de pistas sobre los habitantes de la ciudad de los dioses, descubro sacrificios en masa y posibles cámaras ocultas bajo el templo del Estado. Desde arriba he visto la prueba de que fue una auténtica metrópolis. Una ciudad con una población multiétnica gobernada por una misteriosa élite. ¿Cómo se llegó a alcanzar este tamaño? ¿Qué la impulsó a tal grandeza? Vas a necesitar esto. Y tenemos una linterna. Vamos. Adelante. Estoy con Ken Hirth, antropólogo y experto en el comercio mesoamericano. Me cuenta que la fuente de su poder no era el oro ni los diamantes. Era una sustancia llamada obsidiana, vidrio volcánico. Es difícil imaginar que esta fuera la gran riqueza que impulsó la prosperidad de Teotihuacán. Ken va a mostrarme qué es este material y por qué esta versátil piedra fue el acero de Mesoamérica. Ten cuidado bajando. Ha llovido mucho y resbala. Ken me lleva a una zona donde se lleva extrayendo obsidiana desde los tiempos de Teotihuacán. Vamos a entrar, ten cuidado. Ha estado lloviendo y no queremos que se nos caiga el techo. No estaría bien. Esta antigua mina fue convertida en un pozo moderno y hoy se sigue explotando. Ken me explica que el techo no tiene ningún soporte. Las lluvias recientes han empapado el suelo y han debilitado las paredes. Hace 2 días se hundió un túnel y no queremos que vuelva a ocurrir mientras estamos dentro. Con suerte, la vela que encienden los mineros nos brindará alguna protección. Los mineros excavan hasta que encuentran una veta de obsidiana. Entonces siguen la veta, sacando los nódulos que encuentran. Ten cuidado, está muy estrecho. Me encanta esto. Ken y yo llevamos caminando un buen rato. Ya no vemos la boca del túnel. Pero les hemos pedido a unos mineros que nos esperen en la entrada por si pasa algo. Este es un buen sitio, Josh. Voy.
Vaya, mira eso. Puedes ver la obsidiana natural. Está incrustada en tierra, con ceniza. Hay obsidiana por todas partes. Mira esto. Esto era su oro particular. Era muy valiosa, sí. A ver si encontramos una pieza de buena calidad. ¿Podemos coger un trozo de aquí o sería imprudente? Quizá, pero se podría caer el techo. Mejor de otro sitio. Vale, a ver en el suelo. Sí, mejor en el suelo. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué hace a una pieza de obsidiana mejor que otra? La calidad del vidrio. Que no haya inclusiones ni vetas, porque así es más fácil sacar lascas. Eso es lo que habría buscado la gente de Teotihuacán. ¿Esta es buena? Mira. Esa es muy buena. ¿Sí? Vamos a comprobar la calidad del vidrio. ¿Cómo lo compruebas? Golpeando con una piedra. Así quito un par de capas. Mira, esta es de buena calidad. Vale, ahora la mía. Bueno, esta puede ser que también sea de buena calidad. Sí, parece buen vidrio. Ya tengo una. Yo me llevo esta. Ken dice que esta obsidiana tiene algo especial, pero tenemos que verla a la luz. Fuera de la mina hay una zona en la que los mineros dejan lo que rechazan. Pero incluso los desechos tienen el sello que da su exclusividad a la obsidiana. Tiene un brillo verde dorado. Siempre fue muy importante para los pueblos prehispánicos. Creían que la piedra verde estaba viva. Tenía una importancia simbólica. La obsidiana verde o jade era simbólicamente importante para ellos. Este tipo de obsidiana verde no la encontrarás en ningún otro lugar de México ni del mundo. Solo se da aquí. Si alguien tiene un trocito de obsidiana verde, tiene que ser de aquí. Proviene de aquí. Uno de los secretos del éxito de los habitantes de Teotihuacán era su control de esta fuente de rara obsidiana verde. Pero la ciudad estaba rodeada de otros dos enormes depósitos de obsidiana y de varios más pequeños. La materia prima y las herramientas encontradas en varias etapas de producción demuestran que cada aspecto de la manufactura de obsidiana estaba controlado por la ciudad. Ken y yo nos dirigimos a un campamento cercano donde él y otros arqueólogos hacen su trabajo de campo. Quiere enseñarme cómo transformar la obsidiana en herramientas de la época y demostrar las cualidades de esta piedra. Tenemos que dar forma a esto. Es llamado el macronúcleo. Se consigue golpeando para quitar lascas. A partir de la plataforma lisa vamos rebajando las capas. Queremos conseguir unas caras paralelas. Esto es lo que queremos crear. Y empezamos por aquí. Empezamos por aquí. Enséñame cómo. ¿Vale? Es muy difícil. Se consigue por el procedimiento normal a base de golpes, pero trabajar la obsidiana es delicado. Le he dado fuerte, no tiene arreglo. Probablemente no. Se descascarilla fácilmente. Si no tienes cuidado, se rompe en grandes trozos y te quedas con un puñado de fragmentos inservibles. Y no quiero que me ocurra eso. ¿Sí? ¿Bien? Ese es bueno. Así todo. Para aprender a golpear hay que romper muchas piedras. Cuando conseguían un núcleo así, usaban los bordes para hacer cuchillas. Este es un núcleo terminado de Teotihuacán, y puedes ver que todos los surcos paralelos son los lugares de donde sacaban las cuchillas. Algo parecido a esto. Así que los artesanos de Teotihuacán hacían hojas largas y delgadas como esta. Largas y delgadas. Los habitantes de Teotihuacán lo habrían sujetado entre árboles o tocones, pero Ken ha creado este artilugio portátil. Sujetando el núcleo con los pies, solo tiene que aplicar la cantidad exacta de presión. Se requiere habilidad y precisión, algo que Ken ha desarrollado con sus muchas horas de práctica. Eso es bueno. Es genial. Este núcleo es una fábrica de hojas. Se pueden obtener de él una tras otra. Puedes ir viendo lo que sale del núcleo. Y eso es lo que hicieron los teotihuacanos. Sabemos que hacían estas cosas. Son como las que han descubierto los arqueólogos.
Los arqueólogos han descubierto herramientas de obsidiana verde de Teotihuacán en toda Mesoamérica, en lugares a miles de kilómetros de distancia. Este comercio de obsidiana fue clave para convertir a Teotihuacán en el centro económico de Mesoamérica. Comerciantes y artesanos llevaban las piedras a remotas ciudades y extraían cuchillas allí mismo, delante de sus clientes. La ciudad no solo controlaba la exportación de obsidiana, también la habilidad humana que se requería para darle forma, y esa pericia era vital. Era una sociedad de la edad de piedra. No tenían metal. Hacían las armas cortantes con obsidiana, que era lo más afilado que había en aquel momento. Más incluso que el acero inoxidable quirúrgico. Lo más afilado que se puede hacer incluso hoy. Incluso hoy. Es fantástico. Voy a explicarles lo que ocurre aquí. Unos mineros han traído una cabra que van a preparar para la cena, pero yo quiero hacerlo usando obsidiana. La razón de que se hayan encontrado hojas de obsidiana por toda Mesoamérica es porque todo el mundo tenía que comer y necesitaba un cuchillo. Era la herramienta más importante si había que cortar. Ahora podremos poner comida en la mesa. Usarían las hojas de obsidiana para hacer armas y también en las ceremonias. Darían su propia sangre por los dioses. Con una lanceta se perforarían la lengua o las orejas, la dejarían fluir y la ofrecerían a sus dioses. Así que es práctica, ceremonial y sagrada. Será mejor que pasen y se lleven su cabra. Gracias. El control de Teotihuacán de esta versátil sustancia los convirtió en una central económica. Su esfera de influencia se extendió más allá de sus fronteras. Intento reconstruir la historia de Teotihuacán. He visto una metrópolis organizada y pruebas de masivos sacrificios humanos. He descubierto que una tecnología de la Edad de Piedra fue la fuente de su poder. La obsidiana hizo de Teotihuacán la cultura dominante de la región. Pero ¿qué impacto tuvo esta concentración de riqueza y autoridad en sus ciudadanos? Para descubrirlo, debemos ir a un complejo de apartamentos. Unos 300 años después de que se estableciera la ciudad, los planificadores se apartaron de la arquitectura monumental y se centraron en la construcción de más de 2000 complejos residenciales. He vuelto con Mike Spence. Me cuenta que en su esplendor, en el 450 después de Cristo, vivieron en Teotihuacán cerca de 150.000 personas. Es una residencia. Aquí dormiría, comería y viviría gente. Para acomodarlos, se diseñaron y construyeron estos apartamentos a una escala sin precedentes en la historia. Es único. Mesoamérica no había visto algo así antes. No se hacía en ningún lugar de Mesoamérica. ¿Hay algún modo de saber si esto supuso un gran cambio en el estilo de vida de la gente? Supongo que el Estado tuvo que hacer un gran esfuerzo para que la gente viniera aquí. Todo está diseñado por el Estado. Hay muchas similitudes que así lo sugieren. ¿Y esto es una residencia? Sí, es una residencia. Recolocando a la gente a la fuerza en las viviendas del Estado, la élite gobernante se aseguraba el dominio absoluto del pueblo. Pero la ingeniería social no se detuvo aquí. El adoctrinamiento político se incorporó a la decoración de cada casa. Y esa es mi siguiente pista. Tal vez Teotihuacán tuvo un lenguaje escrito, pero los especialistas aún no han sido capaces de descifrarlo. Otro modo de saber cosas sobre esta sociedad es estudiando el arte y los objetos que dejaron. Ahora me dirijo a un complejo de apartamentos para conocer a una historiadora de arte. Espero que me cuente algo más sobre esta civilización. Se llama King Goldsmith. Lleva más de 15 años estudiando el arte mural de Teotihuacán. Dice que está tan bien planificado como la arquitectura de la ciudad. Nos detenemos ante un icono recurrente, la imagen de un sacerdote. ¿No son fabulosas? Es increíble. ¿Qué nos dice sobre el pueblo de Teotihuacán? Sabríamos mucho más si tuviéramos más. Solo nos queda aproximadamente un 1,1% del arte mural. Pero en general, estas pinturas representan el simbolismo del Estado, la propaganda del Estado, por decirlo así. Ni siquiera en su propia casa, en el interior de su hogar,
Tenían permitido elegir lo que podían colgar de las paredes. Y tenía que ser algo que hipnotizara visualmente a la gente, transmitiendo el mensaje de somos los mejores, somos el mejor equipo. Así que había cierta programación en los murales. Sí, así es, y les funcionaban muy bien. El arte mural era como una campaña política para la élite. Los arqueólogos creen que estos dibujos de sacerdotes, de rituales y sacrificios fueron pintados en las paredes de cada una de las casas de la ciudad, grabando el mensaje en las mentes y corazones de la gente. Como si los murales se usaran para imponer el deseo del Estado sobre cada individuo. ¿Fue este el clima en el que vivieron los soldados sacrificados? ¿Un clima en el que debían aceptar que un día darían su vida por el Estado? Kim me lleva a ver otro mural. Cree que esta sala podría haber sido una escuela. Es muy diferente porque es una parte de la vida cotidiana. Son hombres participando en todo tipo de juegos de esa época. Parece que están jugando a las canicas o algo así. Sí, algún tipo de juego de bolas. Unos van encima de otros. Aquí. Sí. Y aquí hay otro. Este es muy interesante. Hay dos jugadores. Esta es la pelota. Parece que usan sus caderas sin poder tocar el balón con las manos. Debía ser muy difícil. Quizá ha tenido una continuidad en los tiempos modernos con algo parecido. ¿Qué juego? ¿Hay alguno que se juegue así? Algunos juegan a algo parecido. Todo en la ciudad de los dioses tenía un aspecto religioso o ritual. Si el resto de su cultura nos indica algo, probablemente el juego no sea cosa de niños. Para descubrir si puede ofrecerme una mayor visión de esta cultura imperial, viajo al oeste de México, donde se sigue practicando. Aquí conozco a Ricardo Urquijo, un hombre que sabe mucho de este juego llamado Ulama. Así que este es el juego. Sí, esto es Ulama. Usaban el ataste, que es el campo de juego. Luego hay una línea que está en el medio que se llama analco. Si no lo devuelven, es un punto para el otro equipo. Es parecido al voleibol. Cada equipo intenta devolver la pelota al otro campo. Pero aquí usan las caderas en vez de las manos. ¿Cuántos puntos hay que marcar para ganar? 8. La historia del juego data de antes de los aztecas e incluso antes de los teotihuacanos. Estamos hablando de más de 4000 años. ¿Puedo probar yo? Claro. Va a probar Josh con ustedes, muchachos. ¿Ya? Cuando queráis. Aprender a jugar al ulama es aprender a mover las caderas y a ser golpeado por una pelota de 4 kilos. Cuando la pelota te das cuenta. Es como una masa enorme de goma. Me va a salir un buen cardenal, pero es divertido. Aparentemente es un juego divertido e inocente. Pero parece que no fue tan inocente. Este juego entre equipos pudo simbolizar la batalla entre los dioses del cielo y los señores del infierno. La pelota podría representar al sol. Los gobernantes de Teotihuacán usaron un juego físico para convertirlo en un rito sobrenatural. De nuevo, la mano dura del Estado dejaba su impronta en la vida diaria. Ricardo, ¿se sabe cómo han cambiado las reglas o el juego en los últimos 2000 años? Han cambiado mucho porque en aquella época el ganador era sacrificado a los dioses. Lo hacían para tener fertilidad, buenas cosechas o lluvia. La gente querría morir con este juego. Así es. En mi opinión, debería morir el que perdiera.
Hoy sí. Yo gano, tú mueres. Pero tú dices que para el equipo ganador era un honor ser sacrificado. Era una forma muy respetable de morir. Seguro que sí. ¿Hemos ganado o perdido? No lo sé. Espero haber perdido. Me alegra volver ileso. Bueno, casi. Pero he aprendido algo. En Teotihuacán, el dominio del Estado era tal que durante siglos la gente pedía dar sus vidas por él en tiempos de guerra y de paz. Intento comprender la misteriosa ciudad de Teotihuacán. He visitado minas de vidrio volcánico, examinado huesos humanos y jugado a uno de los deportes más antiguos del mundo. Hubo un tiempo en que la gente daba la vida por este todopoderoso estado. Pero ninguna ciudad dura para siempre, y es hora de saber cómo cayó. Una pista vital la encontramos en una sustancia insólita: la cal. Cuando se construyeron, cada pirámide fue enlucida con cal y después bellamente pintada por los artistas. Elizabeth Solleiro, científica que estudia el impacto de Teotihuacán en su entorno, investiga una teoría que cada vez tiene más adeptos. Este es el horno donde los teotihuacanos producían cal para enlucir las pirámides. ¿Cómo se hacía la cal? ¿Se necesita madera? Se necesita mucha, sí. La cal no es otra cosa que piedra caliza quemada, molida y mezclada con agua. Para hacer cal tengo que mantener este horno a 800 grados durante al menos 8 horas. Eso requiere mucha madera. En aquella época la ciudad estaba rodeada de frondosos bosques. Cuando los teotihuacanos empezaron a vivir aquí, las montañas estaban repletas de pinos. ¿Hace 2000 años aquí había árboles? ¿Pinos? Vaya. Elizabeth me dice que para hacernos una idea de cuánta cal se usaba, tengo que moler la piedra yo mismo. Un poco más. ¿Qué sensación? ¿Está caliente? Sí, porque la reacción es muy fuerte y produce calor. Mucho calor. Es increíble. Para mantener su ciudad, los teotihuacanos enlucían sus paredes una y otra vez. Para hacerlo, mantenían los hornos funcionando las 24 horas del día. Se calcula que usaban 30.000 toneladas de madera al año para mantener el enlucido de la ciudad. Eso significa 1.200 hectáreas de bosque talado y quemado cada año durante siglos. Es como si cubrieran sus paredes con bosques. Los bosques nunca se recuperaron de aquel abuso, como tampoco lo hizo la ciudad. La erosión del suelo resultante acabó con la productividad agrícola, preparando el escenario para la crisis. Los científicos creen que durante los últimos días de Teotihuacán, los bosques de pinos como este estaban prácticamente extinguidos. Al mismo tiempo, la ciudad empezó a perder el control. ¿Fue la degradación medioambiental provocada por los humanos la razón real del declive de la ciudad de los dioses? ¿Cuál fue el golpe final? De nuevo, la respuesta puede estar en las tumbas. Mike me lleva a la de uno de los complejos de viviendas. Aparentemente, los teotihuacanos enterraban a sus parientes en medio del patio. ¿Aquí? Lo han excavado los arqueólogos y se ha vuelto a cubrir. Ya. Ya he visto las tumbas de los soldados de élite sacrificados con riquezas a los dioses. Ahora, Mike quiere enseñarme lo que han encontrado en las tumbas de los ciudadanos corrientes. Este es el tipo de material que se ha encontrado en las tumbas. Es un reflejo de la riqueza de Teotihuacán. Hay piedra verde, conchas marinas, corales, y todo proviene de otros lugares. Puede que no nos parezca mucho, pero estos objetos fueron atesorados por los habitantes de Teotihuacán, el tipo de cosas que enterraríamos con un ser querido.
Durante siglos la gente supo que se llevaría algunas de ellas a la tumba, pero todo cambió cuando se quedaron sin bosques. ¿Este tipo de objetos se han encontrado en las tumbas? Sí. ¿En todo Teotihuacán? No en todo. Fue en los primeros años. Estas riquezas fluían libremente por toda la ciudad. Algunos tenían menos que otros, pero todo el mundo tenía algo. ¿Y eso cambió? En los últimos años sí, ese tipo de material empezó a encontrarse en las tumbas de la gente más rica, hacia el centro de la ciudad. Así que vemos una polarización de la riqueza. Hubo una creciente separación entre las clases altas y las bajas. Parece que algo estaba cambiando internamente en Teotihuacán. Desde luego, algo malo ocurrió en el último siglo. De nuevo, los dientes nos cuentan la historia. Hemos examinado los dientes y hemos visto unas líneas de interrupción del crecimiento en ellos y un incremento posterior en los habitantes de los complejos de apartamentos. Parece que esa gente sufrió varios episodios de interrupción del crecimiento. Eso significa episodios de infecciones, malnutrición y traumas. Teotihuacán era ya demasiado grande para sostenerse. Con los bosques mermados, las granjas no podían mantener a la densa población urbana. La ciudad cayó bajo su propia presión. ¿Pero la gente se limitó a abandonarla y emigró a otros lugares? Vuelvo a hablar con Linda Manzanilla para reunir las últimas piezas. Tiene nuevas pruebas de que la ciudad fue incendiada deliberadamente. Hemos excavado en lo alto y hemos visto la ciudad quemada en el 550 después de Cristo. Estos montículos son los restos del centro administrativo de Teotihuacán, aún en las primeras fases de excavación. Así es como estaba antes de que llegaran. Sí. Estas lonas protegen algunas de las pruebas arqueológicas más importantes descubiertas en la ciudad. Por ejemplo, aquí se ve que los suelos de estuco originales eran blancos y ahora no. Son negros. Los techos se derrumbaron, las vigas ardieron y cayeron. Esto es lo que os muestra el suelo. Sí. Yo solo veo decoloraciones, pero tú dices que hace 1500 años un techo en llamas cayó aquí. Sabía que ibas a preguntarme eso y te he traído una muestra de madera carbonizada del techo. Cuando las excavaciones comenzaron aquí a principios de los 90, el equipo de Linda encontró los restos carbonizados de enormes vigas cubriendo el suelo procedentes de un gran incendio. Un fuego que marcó el fin de una civilización. La madera carbonizada es frágil y Linda ha traído esta pequeña muestra. El resto se ha analizado para datar la fecha del incendio. Tenemos la fecha de la construcción, la parte blanca y la fecha de la caída, la parte negra. ¿Por qué este incendio indica que fue una revuelta interna y no un fuego accidental que lo quemó todo? Porque el fuego fue selectivo, concretamente en los templos y los lugares donde se tomaban las decisiones. Y un incendio natural lo habría quemado todo. Todo. Indiscriminadamente. Sí, así es. Durante siglos, los gobernantes de Teotihuacán dominaron todos los aspectos de la vida, exigiendo incluso sacrificios supremos. A cambio, prometieron bendecir y proteger a su pueblo. Cuando estas promesas se incumplieron, parece que la gente encontró la venganza perfecta en sus señores y sus monumentos. Hubo un voto de censura a la estructura de poder existente a una escala sin igual. De la noche a la mañana, la magnífica metrópolis que dominó la región durante siglos quedó reducida a una sombra de lo que fue para no resurgir nunca más. Una civilización que prosperó con el orden y desapareció con el caos.